A continuación, vamos a ver un conjunto de funciones de tipo conteo. Vamos a ver inicialmente la función contar, que nos permite establecer la cantidad de elementos que hay en un rango. Luego vamos a ver la función contar.si, que nos permite establecer un proceso de conteo cumpliendo con una condición o con un criterio. Por último, vamos a ver la función contar.si.conjunto, la cual nos permite realizar un proceso de conteo considerando más de una condición o más de un criterio. Empecemos. Inicialmente tenemos una tabla de datos con información proporcionada por un conjunto de aprendices. Inicialmente tenemos la edad en años, el género femenino masculino, la estatura medida en metros, el peso medido en kilogramos, el color favorito, el medio de transporte que utiliza usualmente, el número de hijos y el estado civil. Inicialmente determinemos la cantidad de aprendices encuestados. Vamos a utilizar la función contar. Esta función lo que hace es determinar en un rango de celdas cuántas de esas celdas tienen valores o números. Por lo tanto, el proceso de conteo lo podríamos establecer sobre la columna edad, sobre la columna estatura, peso o número de hijos. No lo podríamos hacer sobre la columna género o color favorito o medio de transporte o estado civil porque la información que contienen es texto. Solamente entonces esta función cuenta donde hayan números o valores. Vamos a seleccionar entonces los datos en la columna edad. Cerramos paréntesis y le damos enter. Este resultado 33 nos está indicando que fueron 33 el número de aprendices encuestados. Vamos a determinar ahora la cantidad de aprendices encuestados, pero que son hombres o que son del género masculino. Dado que aquí ya hay una condición y es que para hacer el conteo hay que establecer si es hombre. Entonces se cuenta si es hombre o si pertenece al género masculino. Y no se cuenta si pertenece al género femenino o si es mujer. Con esa condición o bajo esa condición debemos aplicar entonces la función contar.si. ¿Cuáles son los parámetros de esta función? Debemos establecer el rango donde se va a evaluar el criterio o la condición, es decir, que el género sea hombre o masculino. Vamos entonces a seleccionar los valores en la columna B, porque es ahí donde aparece esta información del género. Ahora, el criterio es no hombre, no la palabra hombre, no vamos a buscar la palabra hombre, dado que aquí solamente aparece masculino o femenino. Entonces el criterio sería que registre la palabra masculino, entre comillas, porque es un texto que vamos a declarar dentro de una función. Decimos entonces que el criterio es masculino. La palabra puede estar escrita mayúscula o minúscula o combinación de mayúscula y minúscula. El, el programa lo va a reconocer igual. Ahora, si la palabra está tildada, ya ahí sí hay que considerar esto. O si es una frase, hay que considerar también los espacios. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, de los 33 aprendices encuestados, 22 de ellos pertenecen al género masculino, es decir, 22 de ellos son hombres.
Vamos a establecer ahora la cantidad de aprendices que son menores de 25 años. Es decir, que aquí la condición ya viene a ser la edad, que sean menores de 25 años, que su edad sea menor de a 25 años. Aplicamos entonces nuevamente la función contar.si. Ya el rango no sería el género, sino que sería la edad. Seleccionamos todos los valores en esta columna. Y el criterio es que sea menor que 25 años. Entonces, entre comillas, vamos a establecer ese criterio, menor que 25 años. Vamos a utilizar el signo de comparación menor, ¿sí? Y el valor de referencia que es 25. Cerramos paréntesis, le damos Enter. El resultado que nos entrega esta función nos está indicando que de los 33 aprendices encuestados, 16 de ellos tienen menos de 25 años, es decir, que tienen 24 años o menos. Vamos a utilizar ahora la función contar.si.conjunto para evaluar más de un criterio. Se nos pide determinar la cantidad de aprendices hombres cuyo color favorito es el azul. Aquí tenemos entonces dos criterios o dos condiciones a cumplir. Uno es que el género de la persona o el aprendiz sea hombre. Y segundo es que el color favorito sea el azul. Ya tendríamos que utilizar la función contar.si.conjunto para poder considerar estas dos condiciones o estos dos criterios. Contar.si.conjunto. Nos pide inicialmente el rango donde se va a evaluar la condición o el criterio 1. La primera condición es que el género sea hombre, entonces lo hacemos sobre los datos de la columna género. Seleccionamos todos los valores o los datos en esta columna. El criterio que vamos a evaluar es que aparezca o se registre la palabra masculino, porque como tal hombre no aparece en la tabla de datos. Masculino. El siguiente argumento sería el rango donde vamos a evaluar el segundo criterio. En este caso es que el color favorito del aprendiz sea el azul. Entonces establecemos como rango el criterio 2 los datos en la columna valor favorito. Y el criterio es que este color sea el azul. Entre comillas, entonces definimos este criterio, azul. Le damos Enter. El resultado entonces nos está indicando que hay 9 aprendices del género masculino o 9 aprendices hombres cuyo color favorito es el azul. Vamos a determinar ahora la cantidad de aprendices que son del género femenino o mujeres con hijos o que tienen hijos. Aquí tenemos entonces dos condiciones, el género y la cantidad de hijos o el número de hijos. Volvemos a aplicar la función contar.si.conjunto. El rango donde vamos a hablar el primer criterio sería el género, los datos en la columna género. Y el criterio es que se registre o que aparezca registrada la palabra femenino. Ahora, el rango para el criterio 2, que es que tengan hijos o con hijos,
sería en la columna número de hijos. Seleccionamos los datos en esta columna. Ahora el criterio. Con hijos quiere decir que en esta columna el dato registrado sea mayor que 1. Si es 0, quiere decir que no tiene hijos. Pero si es más de 0, 1, 2, 3 o cualquier valor mayor, entonces esa persona, ese aprendiz tiene hijos. Entonces, con hijos sería equivalente a decir que en la columna número de hijos aparezca el valor o el valor registrado sea mayor que 0. Cerramos. Podríamos registrar o podríamos agregar más criterios, pero solamente nos interesa evaluar estos dos criterios, el género y la cantidad de hijos. Le damos Enter. Entonces tenemos como resultado 7. Es decir, que hay 7 aprendices mujeres con hijos. Es decir, 1, 2 o más hijos.